Bueno, estamos organizando la plantica de yagé. Estamos para que pueda crecer muy bien y con los años pueda ser un abuelito como este hermoso abuelo, que la medicina maravillosa que nos puede sanar de todos nuestros males. Y bueno, hemos puesto la energía para que crezca también muy fuerte, muy grande aquí y pueda servir para muchos hermanos más adelante. Entre mundos, traspasa dimensiones, descubriendo lo oculto, llega hasta los rincones de recónditas regiones, rompiendo las barreras, cruzando las fronteras. Si bien influenció la religión católica, todavía estamos pensando como indígenas. Todavía estamos pensando como indígenas, porque todavía, por ejemplo, nosotros, en cuanto en la medicina, tomamos el remedio de yagé. Y ahí el remedio de yagé a nosotros nos va enseñando que a la naturaleza, al sol, a la tierra, al agua, esa es la que debemos de respetar. Y ese es el camino, ¿cierto? Por ahí es el sendero, por ahí es por donde tenemos que caminar. Y nos va dando herramientas de cómo aprender a caminar en esa tierra, ¿cierto? En esta tierra donde estamos. Entonces tenemos ese elemento muy importante. Y aún los abuelitos, aún las personas que quieren seguir conservando esa tradición, esa forma de ver el mundo como indígena, están enseñando, nos están enseñando, nos están diciendo, este es el camino a seguir y por ahí tenemos que ir caminando. En la medicina del yagé es muy amplia porque nos permite conectarnos con todo este planeta, con todo que habita también dentro de nosotros. Nos permite esa conexión maravillosa de concientizarnos en un momento de todo lo que somos, de todo lo que habita, la naturaleza, los minerales. Nos permite sanarnos de muchas formas. Es una medicina más que nos lleva a la conexión de una forma más natural, ¿sí? Igual cuando tenemos el otro proceso de hoy en día de la ciencia y de la parte científica, entonces pues es interesante también porque pues permite solucionar a veces situaciones muy inmediatas, ¿sí? Y a mí me parece también interesante, porque en un momento ya extremo, donde ya es muy urgente, es fundamental la medicina occidental, que la medicina del yagé nos permite también en esa conexión en entrar hasta esas partes. Pero cuando no lo hacemos, pues entonces cuando ya es un momento crítico, hay que quitar la vesícula, hay que quitar el apéndice, ¿sí? Hay que hacer operación y hay que hacer implantes, pero sí, porque llegamos al extremo. Como si nosotros pudiéramos tener esa conexión de la vida, entonces
por lo que es un poquito más dispendioso, digamos, lo de la naturaleza. Hay que ir a buscar las plantas, hay que prepararlas, hay que tomar varios días. Pero entonces nosotros, la vida que nos ha llevado al momento como vamos ahora, todo queremos es que sea inmediato. Ya, entonces la naturaleza así no funciona. O sea, es un proceso, Es un proceso. no es Sí. un rato. No. Entonces cuando viene de pronto la humanidad a buscar también ayuda en este camino de la medicina, pues se equivoca a veces porque pues cree que ya viene aquí y ya también, no, acá no funciona como la inyección, Sí, ¿no? sí, Aquí sí, tiene no. que va a un estudio más profundo, ¿sí? Claro. Primero conectarse y ver dónde es que está desconectado uno, si la parte, los elementos, si el fuego, la tierra, todo lo que habita en nosotros, en los elementos, cómo lo estamos contaminando dentro de nosotros mismos, nuestro propio fuego, cómo lo contaminamos, ¿sí? Nuestra propia agua, cómo está dentro de nosotros, qué agua tenemos, limpia o contaminada. En ese estudio, muchos extranjeros por eso logran entender y muchos seres logran entender y por eso se hace necesario quedarse una buena temporada limpiándose, sanándose y para poder comprender todo eso. Como es un viaje por adentro para mí y uno puede ver todo lo que está pasando, es un gran espejo, yo veo. Y lo bueno es también que te da tareas. Y si tú no cumples las tareas, ahí otra vez al inicio. Eso me pasó con la última ceremonia. Entonces, uno entiende que si uno está mal de la mente, de la alma, eso va directamente al cuerpo. Así como la naturaleza la entrega, como la energía del cosmos, como el Dios que nosotros llamamos, nos entrega las fórmulas. Esas fórmulas no son fórmulas de acá, de la Tierra, son fórmulas que se reciben en esa conexión con todo esto que estaba hablando, con todo esa conexión la que me ha permitido poder encontrar estas fórmulas y poder ayudar a muchos hermanos, muchos hermanos. Lo primero que la medicina hace es eso, sanar el corazón, y tu corazón se abre para poder compartir, ¿sí? Y el mayor crecimiento como ser está en el compartir.